El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. 8 en punto de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es... ¿Cuándo es hoy día? 26 de julio del año 2017. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio. Nos están escuchando a través del 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Pero muchas gracias también a quienes nos siguen a través de otras vías, a quienes nos siguen a través de alguna de las emisoras que integran la red nacional de IDL Radio, que nos permite llegar a distintas regiones. Muchas gracias por la amabilidad, por la gentileza y por permitirnos ampliar nuestra cobertura. Muchas gracias también a algunas otras emisoras que no tienen la posibilidad de transmitir en vivo y en directo, porque tienen noticieros que por lo general son muy sintonizados, que tienen compromisos de concesión y no pueden transmitir el programa, pero nos transmiten más adelante de manera diferida en su programación. Muchísimas gracias por ello también. Gracias a quienes nos siguen a través de internet, porque eso también ha permitido que personas dentro y fuera del país nos puedan seguir en el momento que les parezca propicio y que tengan tiempo para poder hacerlo. También quiero agradecer a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en particular a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo y en directo por Facebook Live. Esto ha sido, la verdad, para nosotros y para mí en términos personales un gran descubrimiento, porque no solo nos permite llegar a otras personas, sino nos permite también recoger sus puntos de vista, recoger sus opiniones, recoger sus comentarios y recoger también sus sugerencias, que son para nosotros fundamentales para hacer de este pequeño, de este modesto emprendimiento, este modesto programa, un programa que pueda ayudarlos, ser útil para que veamos las cosas de una perspectiva un poco más amplia y que tengamos distintas entradas, distintas aristas a esos temas que a todos día a día nos preocupan. Estamos muy complacidos de que ustedes estén con nosotros permanentemente y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esa relación se fortalezca en el tiempo y que además siga creciendo. Por eso siempre seguiremos pidiéndoles con mucha humildad que nos ayuden a crecer, que nos permitan llegar a sus amigos. Por favor, compartan este link, por favor, etiqueten a sus amigos, ayúdenos a que otras personas también nos puedan identificar. Ahora, si nos identifican, nos escuchan, nos ven y no les gusta, pues bueno, están en su legítimo derecho, por cierto, de no seguirnos. Pero si algo de lo que aquí se dice puede significarles algunas cosas interesantes, pues de repente ahí establecemos esta relación que nosotros buscamos permanentemente, como digo, fortalecer. Son las 8:03 ya de la mañana. Quiero dar a conocer los resultados de la encuesta que difundiéramos el día de ayer en el Twitter. Preguntamos, ¿cree usted que Luis Galarreta, que ya es de todas maneras el presidente del Congreso de la República, tendrá una actitud conciliadora con el gobierno como presidente del Congreso? Eso preguntamos el día de ayer. El 11% de quienes votaron dice que sí. El 89% dice que no, de ninguna manera, que va a seguir manteniendo esta actitud muy confrontacional que ha encarnado durante estos últimos meses. A pesar de que ayer, y voy a entrar en un ratito ya a comentar más en detalle algunos temas de la coyuntura, temas del día a día, pues Luis Galarreta ha dicho que él va a ser conciliador y va a ser dialogante y va a ser un puente, y algunos otros políticos de otras bancadas, en una lógica de hechos consumados y de saber de qué va a ser el presidente del Congreso de todas maneras, han dicho que su experiencia, su conocimiento del Congreso
y el hecho de haber pasado por varias bancadas le va a dar la posibilidad de ser un buen enlace, un buen puente, de ser una buena bisagra. Uno de los más optimistas y entusiastas, no solo con la posibilidad de que Galarreta sea presidente del Congreso, sino cada vez más con el fujimorismo, el señor Juan Cheput ha encabezado justamente esos decires, esos dichos, esas afirmaciones, ¿no? Yo creo que, claro, Galarreta también tiene esa posibilidad, y ayer traté de describirlo en base a su actuación política, porque yo no podría meterme a otros aspectos de otra índole, pero de acuerdo a su comportamiento político, uno puede decir que es una persona con principios políticos un poco flexibles, que juega al saltimbanqui a veces de bancada en bancada, y que tiene una virtud para congraciarse con aquel que está por encima de él en el momento en el que él pertenece, por ejemplo, a una agrupación política. Era un defensor cerrado de Rafael Rey en su momento, fue un defensor cerrado de Lourdes Flores en su momento en el Partido Popular Cristiano, cuando él era parte de esta agrupación política. De hecho, va a venir en un ratito aquí a conversar con nosotros Lourdes Flores, y le preguntaré de su relación con Luis Galarreta. Pero después, pese a que en el camino dijo que el fujimorismo era lo peor que podía pasar y que era el retorno de la mafia corrupta y violadora de derechos humanos, hoy defiende de una manera incomparable a la lideresa de esta agrupación política. Es decir, él tiene esa posibilidad, esa actitud versátil, ¿no? Una actividad histriónica muy saltante, muy resaltante, y de repente sí, si el papel de ahora es ser un poquito cabeza gacha y tratar de conciliar, de repente juega ese papel, hasta que sienta que el Ejecutivo no está haciendo lo que más o menos imagina que tienen que hacer, y pone los dientes, o pone el cuchillo entre los dientes, y ahí empieza la confrontación. Pero el señor Galarreta es eso, y ayer ya lo describí, diría yo, en detalle. Pero las personas que votaron ayer en el Twitter creen que el 89% no va a cambiar, y que solo el 11% cree que va a tener una actitud conciliadora. Vamos a contarle, Carlitos, a nuestros oyentes cuál va a ser la pregunta del día, para que puedan empezar a votar esta mañana. ¿Cuál es la pregunta que vamos a poner el día de hoy para que nuestros oyentes puedan participar de esta encuesta? La pregunta es, ¿ya la tenemos, Carlitos? Todavía no la tenemos. ¿La tenemos? Para decir a nuestros oyentes de qué se trata. Sí, la pregunta es, el día 31 de julio se va a definir la situación de Ollantaytamala y Nadine Heredia. ¿Usted cree que la sala que verá este caso revocará o no la decisión del juez Concepción Carruancho, que le dio 18 meses de prisión preventiva? Es decir, el día 31 de julio, o sea, el lunes, la Sala Penal Nacional, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional, revisará el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia. ¿Usted cree que esta sala revocará lo dispuesto por el juez Concepción Carruancho, que determinó 18 meses de prisión preventiva para Ollantaytamala y Nadine Heredia? Esa es la pregunta que le invitamos usted pueda en los siguientes minutos responder en nuestro Twitter. Esto va a funcionar en tanto ustedes tengan el interés de poder participar y hacernos llegar con su respuesta, su opinión sobre este tema. La repito otra vez, Ollantaytamala y Nadine, el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia será visto por una sala penal el día lunes. ¿Cree usted que esta sala revocará o no lo que dispuso el juez Concepción Carruancho, que dictó 18 meses de prisión preventiva para Ollantaytamala y Nadine Heredia? Esa es la pregunta que le pedimos a usted pueda contestar esta mañana en nuestro Twitter. Son las 8:09 de la mañana. Voy a comentar algunos aspectos de la política de hoy. A ver, en el caso del Congreso de la República, bueno, voy a saludar a nuestros oyentes que ya están escribiendo a través del Facebook. A Raquel, no hay derecho. A Vicenta Eva Espinosa, también por estar ya aquí, a Vilma, a Sonalito viene también en un ratito, va a estar con nosotros a las 9 de la mañana y vamos a hablar con ella largo esta mañana.
sobre, digamos, cómo celebrar las fiestas patrias, qué cosa es la peruanidad, cuál es el verdadero espíritu de los peruanos, qué cosa es lo que ella recoge cuando recorre todo el país. A Raquel también un saludo muy especial, a Milagros, a Jorge, a Hernán por estar ya, a Milagros, a María por estar aquí presentes ya escuchando la radio a esta hora de la mañana. Algunos comentarios ya sobre el Congreso de la República y sobre el señor Galarreta. Bueno, ya no hay más que decir, hay que esperar simplemente a las 10 de la mañana que esto se confirme y esperar a ver cuál va a ser su actitud en adelante frente a los temas que inevitablemente el Congreso y el Ejecutivo tendrán que, de todas maneras, coordinar o tendrán que ver conjuntamente. A ver, otra cosa que quiero mencionar, y es lo que está sucediendo en otros ámbitos que son fundamentales. Suele ser que por estos días estamos muy abocados a ver qué cosa va a pasar entre el Ejecutivo y el Congreso. Y ahí nos hemos quedado, ahí hemos centrado nuestro interés y ahí es donde hemos empezado a elucubrar, imaginar, ¿no?, especular sobre qué cosa va a pasar el año siguiente. Pero hay otro ámbito que es fundamental y es central en el desarrollo de las políticas de gobierno. Es decir, cuáles van a ser este próximo año o este año que se inicia a partir del 28 de julio los principales, diría, temas que el gobierno va a tratar de abordar de una manera significativa. Es decir, cuáles son los verdaderos temas que va a tratar de fortalecer a partir de este momento en el que se le abre la posibilidad de tener un cambio de timón, un cambio de actitud que tendrá que aprovechar porque es una oportunidad importante para demostrar de qué está hecho. Si sigue con la actitud que hemos visto hasta ahora, pues la verdad no solo le va a ir mal al gobierno en términos políticos, sino el país va a seguir estancado en algunos ámbitos que imaginábamos muchos el presidente Kuczynski iba a manejar de mejor manera y que iba de todas maneras a avanzar hacia una solución un poco más concreta. Pero junto con eso, y en eso de los temas fundamentales que tendrá que ver, ojalá el discurso del 28 de julio algo tenga de referencia a esos asuntos, es lo que está pasando en el sector de educación. En el Cusco, y se han solidarizado por lo menos 6 regiones con la protesta que ahí se está produciendo hace 40 días en el sector educación, no hay salida a la vista. La ministra ha dicho que si superan los 60 días de huelga, se pierde el año. Y la ministra ha dicho que los más perjudicados van a ser aquellos que están terminando el colegio, porque para recuperar las clases, los días que se utilicen para este fin, pueden jugar en contra de aquellos que tienen o deberían servir para que ellos puedan hacer el enlace con los estudios superiores que quisieran en un instituto o una universidad seguir más adelante. También se ha dicho que se les deje de pagar porque es una huelga que se ha declarado ilegal. Ya los gobiernos regionales, en el Cusco y en otras regiones, han optado por esta medida y además de eso, han dicho que van a pasar al segundo, diría yo, a la segunda sanción. Primero es no pagarles y después despedir a algunas personas que con esta actitud están impidiendo que más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes pues estén en clase. Y esto va a finalmente, según el gobierno, hacer que este grupo, que la verdad piden, yo creo, cosas que son importantes, cosas que son legítimas, como que se les mejore los sueldos, como que se les mejore las condiciones, como que se les pague la deuda social, como que se reconozca a los contratados, como que se les habilite la posibilidad de ejercer algunos derechos y contar con algunas prestaciones que no tienen como docentes, pese a que lo tienen habilitado como derecho, por lo menos en el papel. Pero las maneras como lo están haciendo y los extremos a donde están apuntando sus medidas en tiempos y en montos, la verdad es impracticable, es imposible de que eso se pueda cumplir y el Ministerio de Educación ya ha dicho que eso no se puede hacer. Entonces no hay un punto de encuentro, no se ha podido alivianar la carga de una protesta como esta. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno? Bueno, esta que les acabo de mencionar, lo de los sueldos, no les van a pagar y probablemente empiecen a despedir a algunas personas. Pero hay un asunto que aparece ahí y que aparece en otras protestas sociales, y eso no es exclusividad de quienes están en este gobierno, sino también incluso de aquellos que estuvieron en los gobiernos anteriores. Es decir, que este radicalismo que ha saltado de una legítima reclamación por mejora
levantando o exagerando probablemente las demandas para tratar de ahí de llegar un poco más hacia el medio, se han convertido, tornado en actos de violencia que en nuestro país están, por cierto, penados. Uno no puede tomar las carreteras, uno no puede tomar los aeropuertos, uno no puede boicotear otro tipo de actividades productivas como el turismo o ni siquiera el libre tránsito, y eso ya constituye otro tipo de situaciones que tienen que ser vistas de una manera ya no sectorial en términos de la demanda que en el ámbito de educación están pidiendo, sino también de sanciones que se puedan producir a partir de denuncias que el Ministerio del Interior ya está haciendo. Entonces, cuando se desbordan estos hechos, cuando ya no es posible llegar a determinar la gravedad de estos temas y por lo tanto desborda la posibilidad de que el sector educación pueda resolverlos, pues tienen que entrar a tallar otros sectores también. Pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué llegamos a ese extremo? ¿Por qué es que no hemos podido advertir de que estos asuntos podían llegar a esta situación? Porque falta a este nivel lo que le falta al máximo nivel al gobierno, es decir, operadores políticos que puedan con facilidad, con inteligencia, pero sobre todo con rapidez, identificar cuáles son los problemas y hacer política en el mejor de los sentidos. El gran problema que estamos viendo ahora es que la política no se está haciendo cargo de buscar resolver estos problemas. Cuando uno ve a los funcionarios del Ministerio de Educación o cuando uno ve a los funcionarios del Ministerio de Salud tratar de resolver o dialogar con los que hoy también están en huelga y han dicho que van a entrar a una huelga de hambre a partir del día lunes, ves a las mismas personas que no tienen ni las características, ni la habilidad, ni el conocimiento, ni la aptitud, ni menos la vocación ni la voluntad para poder establecer un diálogo político con estos sectores, para tratar de canalizar de una manera distinta esto que a estas alturas aparece como un problema que se va acrecentando. Ojo, no soslayemos esos hechos porque esos pueden ser los que finalmente pongan en aprietos serios a un gobierno que en las alturas no ha podido mejorar su relación con otras agrupaciones políticas y a la base no tiene operadores políticos para resolver estos problemas. Pero en términos de conflictos hay asuntos básicos que se tienen que hacer de todas maneras. Es decir, cuanto más se demora una protesta o un conflicto, más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque las posiciones se van polarizando y los extremos van ganando terreno. Es decir, cuando no hay una respuesta política concreta, rápida e inmediata, ¿qué pasa? Hay algunos sectores que empiezan a aprovecharse de esas movilizaciones para contrabandear algunos otros aspectos y cosas que no estaban en el reclamo inicial. Y por eso es que finalmente ya termina esto siendo una plataforma totalmente dispersa y que ya no tiene que ver necesariamente con aquello que inicialmente estaban reclamando. Y eso no se hace, eso no se ha hecho y eso no tiene capacidad el gobierno para poderlo hacer en este momento. Entonces también tiene que preocuparse, también tiene que imaginarse una nueva manera de relacionarse con esos sectores. Y digo, ya esto iba a mi comentario, son las 8:16 de la mañana, de esto que siempre se anda diciendo cuando suceden este tipo de reacciones, sobre todo cuando ya hay violencia. Que aquí está metido Sendero Luminoso, que aquí está metido el Movadef, que aquí está metido el CONARE, que aquí están metidos todos aquellos que lo que quieren es desestabilizar el país, que quieren traerse abajo al gobierno, que en realidad no les importa ninguna reivindicación, sino son maximalistas para tratar de generar ciertos problemas serios a un gobierno que ya de por sí es débil y así lo perciben, así lo huelen, así lo intuyen y así ya lo han tasado a la distancia. Pero dos cosas hay. Si eso es así, si es que eso está pasando, cosa que a mí no me extrañaría, porque eso ha pasado en varios otros conflictos o reclamos que se dan en las provincias, tiene que ver con justamente la incapacidad de los gobiernos regionales y nacionales para tratar de legitimar un escenario donde hables con los que corresponde hablar y no permitir que los extremos empiecen en la protesta y en la interlocución ganar terreno. Entonces ahora cuando se dice aquí está metido el Movadef, aquí está metido Sendero Luminoso, es porque tú como gobierno no pudiste identificar a tiempo los problemas, no pudiste resolver y son otros los que empiezan a motivar, movilizar bajo otras
consideraciones que no son necesariamente estas reivindicativas legítimas que los maestros están pidiendo, más allá de los montos y los tiempos. Digo, lo que hay que mejorar es el sector de educación y me parece que eso tiene que ser atendido. Pero estar todo el tiempo reclamando y maldiciendo y diciendo que aquí están metidos refleja más que una capacidad o pericia para identificar el problema, una gran impericia más bien de haber identificado y no haber sabido qué hacer para hacerle frente a una situación de esa naturaleza. Entonces hay que tratar de separar la paja del trigo, es decir, esto es legítimo y resolverlo al inicio, no cuando ya empieza siendo una bola de nieve que empieza a crecer y termina generando los problemas que estamos viendo. Yo cuando veo a la ministra de Educación, que la verdad me parece que no tiene gente alrededor que le ayude a canalizar bien este conflicto y a tratar de resolverlo, pues tenemos problemas serios como los que estamos viendo. Y además, junto con eso, cuando hay cuestionamiento por el manejo sobre la huelga, pese a que hay un consenso de que esa huelga no está reclamando, en los términos en los que lo plantean, algo que todos puedan hacer suyo, porque termina siendo la verdad bastante exagerado. Cometen otro tipo de errores que centran la atención en el Ministerio de Educación de nuevo y que dan cuenta de que ni hacia afuera y hacia adentro tampoco están haciendo las cosas bien. Ayer, por ejemplo, de una manera la verdad vergonzosa, se ha difundido una publicación del Ministerio de Educación que le atribuía a Simón Bolívar una frase de San Martín, del libertador San Martín, José de San Martín, ¿no es cierto?, cuando proclama la independencia en nuestro país. Y se han generado una serie de burlas, una serie de mofa, ha tenido el Ministerio de Educación que pedir disculpas, ha dicho que se siente avergonzada la ministra, han votado a la gente que ha hecho eso. Pero junto con lo otro, entonces das cuenta de que es un sector donde parecería que no hay mucho manejo y control, sobre todo en el ámbito de la administración política de la gestión. Y yo sigo insistiendo, creo que es fundamental tener técnicos que sepan hacer las cosas, pero más importante que eso, me parece, es que existan políticos que tengan la claridad de plantear escenarios y de actuar y priorizar debidamente aquello que es fundamental para resolver los problemas a la gente. Y en momentos de crisis, de dificultad, de problemas como los que estamos viendo ahora, sepan actuar a tiempo para tratar de evitar que estos asuntos puedan terminar siendo más complejos y difíciles de resolver. El sector de educación está en problemas, el presidente de la República parece no darle la importancia debida, da declaraciones muy a la ligera sobre el tema, diciendo que aquí hay exageración, pero así no se resuelven las cosas. ¿Qué va a pasar si es que la huelga sigue y se tienen que suspender el año escolar en las zonas donde se está protestando, en particular en el Cusco, que se ha declarado ya como zona de emergencia? ¿Qué cosas creen que va a pasar? El gobierno va a estar mucho más debilitado, porque a un poquito más de un año va a tener una situación mucho más grave que cualquier otra que la política le haya a estas alturas haber dado ya, inclusive la salida del propio ministro del sector hace algún tiempo. Creo que hay que ver estas cosas de una manera distinta, no tan a la ligera, no están las cosas como para simplemente dejar que se resuelvan solas. Hay que tener cuidado con eso. El otro asunto es que hoy día hay unas declaraciones interesantes del flamante Contralor General de la República, donde dice que la Contraloría ha sido penetrada por la corrupción, y ha dicho también que a partir de hoy en la Contraloría no se va a permitir tener una actitud como lo se ha tenido hasta hace poco, donde no se ha hecho nada para prevenir la corrupción, y casos como Lavallato y otros en los gobiernos regionales han pasado sin que los titulares de esta institución se dieran siquiera cuenta. Y él ha dicho que va a enfocarse mucho en eso. Ha dicho, ¿hay corrupción en la Contraloría? Sí, la Contraloría y el sistema de control han sido penetrados por la corrupción. Necesitamos recuperar la confianza del servicio público honesto y la ciudadanía. En el Congreso le dicen, cuando le han elegido, cómo hacer para distanciarse. Él dice que lo que va a hacer es no deberse a quienes lo han elegido y actuar de manera independiente. Y no solo plantea algunas auditorías en la Contraloría, sino también ha dicho que va a tomar algunas medidas disciplinarias administrativas para personal que considera no es confiable y que se ha quedado. Yo de verdad auspicio, espero, creo, ojalá así sea, que pueda haber mejorías en la Contraloría. Pero estas declaraciones, como las que en este momento hace el Contralor recién elegido,
son propias de aquellos que recién entran a una institución. Recuerdo al señor Fuad Curi cuando llegó y dijo que no sé cuántas instituciones estaban metidas en corrupción, y dijo que había tantos miles de millones que se habían involucrado se habían mal usado en el Estado, y dijo que esto tenía que parar. Y no solo terminó no haciendo nada, sino heredándonos al señor Alarcón, que ya sabemos lo que era y finalmente cómo terminó. Entonces hay que ver más allá de las palabras, hay que empezar a analizar, evaluar y fiscalizar los actos que puedan desarrollarse en esta tan importante institución del Estado, sobre todo en un escenario donde su participación va a ser fundamental, como el tema de la reconstrucción, por ejemplo. Habida cuenta, hace no mucho ya hemos tenido procesos de reconstrucción, donde más bien han sido escenarios propicios para la corrupción. Ollantaytambo y Nadine Heredia, lo dije al comienzo, con la pregunta que hemos hecho, va a definirse su situación el día lunes, vamos a ver qué pasa. Y Alan García, ayer de manera sabida, ha mandado una carta al Ministerio Público diciendo: aquí estoy, necesito que me interroguen por el caso de la línea 1. Él está en una investigación preliminar. Es verdad que quien determina es el Ministerio Público si lo interroga o no, pero él quiere ganar la iniciativa para dar la sensación de que está colaborando. Había cuenta, en los últimos días se le ha cuestionado mucho por aparecer no solo en los escritos de el Marcelo Odebrecht, sino en los dichos de el mandamás de la empresa Odebrecht, que dijo que en la campaña del 2011 sin duda le dieron plata al partido de Alan García, pero que Barata es el que tiene que confirmarlo, y Barata ya no quiere hablar. Entonces quiere ganar la iniciativa en torno a este tema. Dos posibilidades: o las investigaciones son tan lentas que el fiscal Hamilton Castro no está en un momento todavía para pedirle la versión y está corroborando otros datos, o él está convencido de que declarando o no declarando ya tiene el caso más o menos ganado, y con esa seguridad es la que pide ahora que lo llamen al Ministerio Público. Sea cual sea el caso, creo que la situación no habla bien de una investigación que debería estar frente a algunos actores igual de avanzada que con otros que ya hasta inclusive están purgando prisión. Son las 8:25 de la mañana, soy Gladys Artuesta, voy a tener el honor de estar con ustedes esta mañana. Vamos a tener un programa interesantísimo el día de hoy. En un ratito se viene Lourdes Flores, la doctora Lourdes Flores, para conversar con nosotros. También quiero decirles que más adelante viene Sonaldito esta, vamos a hablar con ella sobre varios temas sobre la peruanidad en estos tiempos de celebraciones patrias. Desfilar, levantar una bandera o cantar el himno nacional son las únicas muestras de patriotismo en un momento en el que hay que tratar de más bien referirnos al país desde su diversidad. Pues yo creo que no, y ella con el conocimiento del Perú que tiene seguramente nos va a contar muchos ejemplos. Así que el programa está muy bueno, son las 8:26 de la mañana. Vamos a una pausa, hacemos rapidísimo nuestro recorrido por las regiones y regresamos con las entrevistas que acabo de mencionar. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Señor, quiero denunciar que mi esposo mucho me pega, papacito, me maltrata mucho. Lo siento, no se puede hacer nada, señora. El fiscal se encuentra a más de 4 días de acá. Los jueces de paz pueden resolver muchos casos de violencia familiar, siempre que por la gravedad del caso no constituya delito. Los jueces de paz pueden sancionar al responsable, con el apoyo de la comunidad, la Policía Nacional y las rondas campesinas. Porque no hay derecho. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a ir rápidamente a Junín, ahí se encuentra en Huancayo Efraín Rojas con la información. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Glacier? En la provincia de Jauja se produjeron lamentables incidentes de enfrentamientos con la Policía Nacional. Un grupo de 3.000 docentes
que intentaron tomar la pista de aterrizaje del aeropuerto de esta provincia. Cabe señalar que en esta intentona la Policía Nacional del Perú reaccionó e hizo reventar bombas lacrimógenas para poder imponer el principio de autoridad. Estos docentes luego a la 1 de la tarde fueron liberados tras firmar un compromiso de no seguir acechando ni menos tirando piedras a la pista de aterrizaje de Jauja. Y esto es lo que podemos informar desde la ciudad de Huancayo. Efraín Rojas para IDL Radio. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde la región Junín, específicamente desde Huancayo. Y vamos a comentar también dar a conocer algunos comentarios de nuestros oyentes. Mijail nos dice, hay denuncias, a ver, ¿dónde estamos? Dominic Linares dice, cuando ya está todo arreglado con sus jueces, fiscales y con su amigo personal que tiene desde los años 80, refiriéndose a Alan García. Mariela dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, es preferible hechos y no palabras, señor Contralor. Alberto Montoya dice, jajaja, qué gracioso Ratalán. Mirta Cornejo dice, gracias por darnos una mejor opción para informarnos. Heidi dice, ya está con la radio. Sí la van a revocar, dice Luis Ortigas en torno a la pregunta que hice sobre lo de Ollantumala y Nadine Heredia. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a seguir con nuestro recorrido rapidito. Nos vamos a Chimbote. Carlos Bustamante está con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. La información a esta hora desde Chimbote. Finalmente, el exalcalde de Samanco, Jaime Casana Escobedo, fue detenido. Los familiares del exalcalde han pedido que afronte este proceso con detención domiciliaria. De otro lado, los asesores legales han señalado que hay pruebas contundentes que implican bastante al exalcalde Jaime Casana. Son conversaciones sostenidas con los exregidores que también están detenidos en el penal de Cambio Puente y también con los implicados en el asesinato tanto de Francisco Alciata como del asesor legal Henry Aldea Correa, por lo que han solicitado pues que se lleven a cabo tranquilamente el proceso legal, puesto que habría bastantes pruebas que lo implicarían a Jaime Casana, quien ya se encuentra en el penal de Cambio Puente. Esta es la información a esta hora de la mañana desde Chimbote, informó Carlos Bustamante. Adelante, estudio. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información desde Chimbote, en la región Ancash. Dice Rafael, es lamentable la debilidad que se muestra desde el gobierno, atacado desde distintos frentes y con poca capacidad de respuesta real. Alberto dice, buenos días, estimado Glad, se propongo hacer una campaña en los medios de comunicación independiente propiciado por tu programa para exigir al Ministerio Público que se interrogue al señor Barata y diga toda la verdad. Qué buena idea. Ojalá que los fiscales estén un poquito más atentos e interesados por igual cuando se trata de unos y otros en las investigaciones que tienen que sacar adelante. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana en el Cusco. Esteban Capa está ya con información. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de IDL Radio, buenos días. El informe desde Espinar, Cusco. La huelga magisterial en las provincias altas continúa por no encontrar la solución de sus pliegos de reclamo, a pesar de varios días de diálogo en la ciudad del Cusco con los representantes del Ministerio de Educación y SUTE Regional Cusco. Además, le hicieron la comparación de sueldos. Policías con un año de preparación en su primer año de trabajo ganan 3.500. Profesores con 5 años de estudios superiores en su primer año de trabajo ganan solo 1.200 a 1.400 en la actualidad. La disposición emanada desde el Ministerio de Educación para el descuento a profesores que acatan la huelga fue rechazado por los padres de familia, indicando que no se descuenta a los profesores, más bien que se recupere los días perdidos. Desde Espinar, Nación Cana, informó Esteban Capa Camercoa para IDL Radio. Hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias, Esteban, Capa, que nos informa desde Espinar, en las provincias altas del Cusco. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos con Lourdes Flores, que ya está en nuestros estudios. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate.
Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿A qué hora voy a adentrar yo, señorita? Estoy desde temprano y el doctorcito dijo que... Mire, señor, por favor, tiene que esperar. Espere allí, tome asiento. Yo le aviso, ¿ya? Buenos días. ¿Estará el doctor Quirós? Buenos días, señor. Sí está. ¿Usted le va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle... Claro que sí. Pase usted, por favor, por esta puerta. Señorita, ¿y yo? Ya le dije. Tiene que esperar, señor. Yo le aviso. Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos. Nadie puede ser discriminado, no importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Y 35 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios la doctora Lourdes Flores Nan, ustedes la conocen bastante bien, en las redes están ya escribiendo mucho, han estado esperando con mucho interés que ella pueda venir a conversar con nosotros, y vamos a hablar con ella de varios temas. Obviamente estamos a un año, al primer año del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero a un año también de cómo el Congreso ha trabajado, y vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad para hacer un balance un poco de lo que está sucediendo, ha sucedido en este periodo. Doctora Lourdes Flores, es un gusto saludarlo, muy buenos días. De igual manera, buenos días. Gracias encantada por haber venido esta mañana. Con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta iba por el lado de evaluar al gobierno, pero quisiera comenzar por otra que tiene que ver con algo o alguien que usted conoce bastante bien. Casi de último momento, en el fujimorismo, un cambio de timón en torno a quién iba a ser su candidato o candidata a la mesa directiva del Congreso. Se decía, inclusive los propios fujimoristas decían que Cecilia Chacón estaba casi asegurada para ese encargo, pero resulta que ha sido Luis Galarreta. Y de pronto Luis Galarreta ha sido también del Partido Popular Cristiano. ¿Qué le parece eso como noticia? Tanto como se decidió a última hora, ¿y qué le parece o qué auspicia de un Luis Galarreta como presidente del Parlamento? Bueno, efectivamente para todos ha sido sorpresivo, porque se voceaba mucho más el nombre de Cecilia Chacón, pero calculo que habrá sido sus decisiones internas. Ellos han estado, en fin, en los días de ayer, de antes de ayer, explicando la forma como se ha presentado esto, como la propia señora Fujimori es la que ha propuesto el candidato, de modo que, en fin, ya son decisiones internas que no nos corresponde sino respetar. Pensando en el país, claro, Lucho ha tenido una actitud sorprendentemente beligerante para quienes lo conocíamos. ¿Siempre ha sido así? O sea, digamos, ¿siempre ha sido así no, de confrontacional y beligerante? Siempre ha sido, digamos, tenía determinados... Vehemente en la defensa de su punto de vista. Exacto, vehemencia en la defensa, esa creo que es la mejor expresión. Pero efectivamente yo creo que este año ha destacado por una especial beligerancia. Él mismo anuncia, se encarga de anunciar en todos los medios ayer, que aparecen hoy, que será un presidente dialogante, y es lo que le corresponde, ¿no? ¿Qué cosas creo que podría tener de bueno para pensar en positivo al iniciar ese segundo año? Que en efecto es una persona que ha estado un par de veces, o 2 o 3 veces, siempre como integrante y un par de veces como presidente de la Comisión de Economía, se maneja bien en ese campo, podría ser un interlocutor sereno en esa materia. Y pienso que de todas maneras, él postuló con nosotros, por supuesto, en la lista de Kuczynski en el año 2011,
de modo que podría quizás ser en ese sentido alguien que mantenga algunos vínculos con personas del entorno presidencial del gobierno, y quizás en ese sentido pudiera, cambiando su faceta de interlocutor y de defensor, de escudero, hacer un puente dialogante. Ahora, pero digamos, no solo hay que evaluar en tanto el personaje, sino en tanto al mensaje que quiere mandar con elegirlo a él, pese a que previamente parecía que iba a ser otra la persona que iba a ocupar ese cargo. ¿Cuál es el mensaje un poco? Porque hemos estado en los últimos tiempos en tratar de definir claramente no solo cuál ha sido, sino cuál va a ser la relación del Ejecutivo con el Congreso. El presidente de la República, digamos, el Ejecutivo y el Congreso se han entrampado en muchos momentos en tensiones, la verdad, distanciándose de lo que la gente quería que le resuelvan pues en el día a día también. ¿Qué mensaje es el de Galarreta en ese sentido? Hay algunos que dicen, bueno, pueden ser dos. Uno que es, mira, lo del diálogo no funcionó y vamos a poner a uno que sea beligerante para que des cuenta que nosotros tenemos fuerza. La otra es, vas a ver que tanto tenemos el nivel de colaborar que al más beligerante lo vamos a domar para que te des cuenta que somos capaces de tener un poco esa vocación o esa voluntad. Ya estamos en el terreno de las especulaciones. Sí, no, pero... probablemente mucho más acertado en el análisis sea pensar que en esta última compulsa de fuerzas interna que ha habido en las semanas pasadas, más bien Keiko Fujimori haya preferido, aunque Cecilia Chacón, entiendo que es una persona muy cercana a ella, presentar el rostro de alguien que jugó muy a favor suyo, muy decididamente a favor suyo en la confrontación con Kenia en las últimas semanas. Quizás, esta es una especulación, no tengo idea cuál es la verdadera motivación. Lo real es que, efectivamente, para la persona elegida tiene que haber un cambio de actitud, porque el presidente del Congreso no puede ser no puede seguir jugando el rol del vocero. Podría no ser un mal interlocutor. Lo importante es lo que usted señala. ¿Cuál va a ser para el segundo año la relación ejecutivo-legislativo? Y yo creo que hay varios cambios que tienen que producirse. Por ejemplo. Primero, de parte del gobierno. Si como todo indica el presidente de la República opta por mantener, básicamente, no sé si producirá algún cambio, pero básicamente un equipo tecnocrático, a pesar que los ministros de Estado van al Congreso con permanencia, son los costos que hay que pagar por una elección que así ha resultado. El gobierno tiene que, comillas, parlamentarizarse más, es decir, tiene que tener una capacidad de diálogo, de interlocución, de debate político, mucho más político que ir a explicar con cuadros y con cifras técnicas algunos temas. Tiene que ir al debate político en el buen sentido de la palabra, a exponer ante el Parlamento, a defender sus ideas. A veces ganará y a veces perderá. Ya, pero la pregunta ahí es, ¿tiene con qué? O sea, digamos, si hay algo que se le ha reclamado al gobierno, es que si uno lo ve, digamos, si uno le toma una foto al gabinete, yo creo que todos podríamos coincidir que es un gabinete, diría yo, solvente. Sí, de gente correcta, honesta y solvente, sin y duda. Que en cada uno de sus sectores conocen los temas. Pero entonces uno dice, ¿por qué no le va tan bien si tan solvente es? Entonces rápidamente uno dice, porque falta que alguien haga la política, que desarrolle una estrategia más política, que no solo busque establecer mejores vínculos con otros actores, sino que vaya marcando la pauta del tipo bueno que quieren hacer. Ahora, pero ¿de dónde saca Kuczynski si hasta ahora no ha podido? ¿Es porque no quiere? ¿Es porque no tiene? ¿Es porque nadie quiere? ¿Cuál ha sido su problema? La pregunta es muy buena, pero la reflexión es, y la reflexión viene en la propia pregunta, si efectivamente al gobierno le ha faltado eso, pero se siente el presidente cómodo con el equipo y el equipo ya está más afiatado, le toca a ese mismo equipo entrar en ese otro terreno que no es en el que se siente más cómodo. Es decir, un primer ministro que tendría que ir a exponer a veces, pero a debatir con mucha frecuencia. Probablemente usar a los ministros más políticos, que los hay, para poder cumplir esa tarea. Yo no veo a Coco Nieto mal en un debate parlamentario, en ir a plantear temas. No veo a Salvador Solar mal en ir quizás un tono más dialogante a veces, pero cuando ha tenido que confrontar lo ha hecho bien. Qué duda cabe que Marisol Perestello tiene todas las virtudes para hacerlo. El propio ministro Zavala en este año ha aprendido mucho. Entonces, Yufra, que es un hombre de comunicación, es decir, creo que tienen un equipo de gente que tendría ahora, pensando en cambios, ¿no? De acuerdo. Que jugar mucho más en esa relación gobierno-parlamento, en que el gobierno tiene que trasladarse al escenario del Parlamento, que es donde tiene el obstáculo. A su vez, si en ese debate
a veces podría perderse las cosas, porque si van y discuten una ley y la pierden porque numéricamente el Fujimorismo está en contra, no importa. Lo que tienes que ganar la opinión pública, pero explicar razones. Ganar la opinión pública, por lo menos que hicieron el intento y que los otros fueron los que no se lo dejaron. Claro, digamos, por supuesto, y que la razón estaba de su lado. De acuerdo. Pero a su vez, si esa relación se produce en esos términos, es muy probable que esta actitud permanente de foul sin hacer goles, porque el fujimorismo ha metido foul pero no ha hecho goles. Entonces también el fujimorismo se tenga que morigerar y darse cuenta que tiene un interlocutor al que eventualmente por número puede ganar en las votaciones, pero la opinión pública va volteándose a favor. En otras palabras, tiene que, me parece, producirse una relación gobierno-ejecutivo distinta de la del primer año, en la que los mismos actores, si el presidente decide meterlos, y me parece que lo va a hacer, tendrían que asumir este otro rol. Ya, de acuerdo, pero ahí nos encontramos con otro tema. Esos ministros que usted dice podrían también jugar el rol político, claro, están más encasillados en su propio sector. Faltaba mencionar al propio Carlos Basombrío, que digamos antes de analista político tenía la respuesta para toda la política del Perú y tenía casi un país nuevo hecho en su análisis, pero que ahora está tan absorbido por el tema de seguridad que claro, seguramente no le da tiempo para el otro. Entonces usted lo que dice es, ellos mismos tendrían que hacer esa política. Pero hay una cosa que expresa porque parte de la premisa de la afirmación del propio presidente, que no va a cambiar cómodo con ese gobierno, con ese que no va a cambiar muchos ministros. Y él cree en la continuidad del mismo, ¿no? Pero en un ejemplo concreto, Zavala en economía y Zavala en la presidencia del Consejo de Ministros. En esa lógica que usted plantea de un gabinete un poco más político, inclusive sin cambiar muchas fichas. Ahí sí debería haber un cambio, debería haber un presidente del Consejo de Ministros distinto a un ministro de Economía. Yo creo que se sobrecarga las dos funciones. ¿No? Que el presidente ha recordado el caso de Manuel Ulloa, y podría citarse el caso de Joy Guay, que son los dos que me vienen a la mente. Pero Ulloa era un político, ¿no? Venía claro, y él en realidad yo creo que siendo un gran economista, un hombre de mucho vuelo internacional, tenía una forma de mirar la política en un tiempo que la política era distinta. Claro. Yo me acuerdo que Manuel llegaba a la Cámara, era senador y yo era diputada, llegaba a la Cámara pues a las 10 de la noche, tranquilo, ¿no? Pero claro, un par de intervenciones, ya está, era un señorón de la política peruana. No, pero los otros también eran gente que había hecho de la política una virtud, y que digamos, parecía, ahora digamos, yo me imagino... Y que le concedía a Manuel Ulloa esos privilegios de llegar tranquilo a las 10 de la noche, ¿no es cierto?, a contarnos qué había pasado, que había claro, que era más el fondo que había llegado ayer de Nueva York, ¿no? Entonces, pero es que la política ha cambiado, pues, ¿no? No, yo creo que tiene, a ver, sin necesidad de alentar lo que algunos voceros cercanos al gobierno miran como única alternativa, que es la confrontación radical, colocando a la oposición a la defensiva, los efectos de, en fin, forzar una censura o lo que fuere. Sin llegar a ese extremo, yo lo que digo es que, qué ironías de la vida, el fujimorismo, que era fuertemente presidencialista y era muy... consideraba que el Parlamento era un poder que tenía que ser muy débil frente al poder del Ejecutivo. Que era un obstáculo, el autogolpe se dio bajo ese criterio, ¿no? Y si ustedes revisan el debate del año 93, todas las voces del fujimorismo lo que defendían era el fortalecimiento de los poderes del Poder Ejecutivo frente al Parlamento, al punto que querían que el presidente pudiera disolver el Parlamento sin expresión de causa. Es verdad, sí. ¿No? Entonces fuimos nosotros los de la oposición los que defendimos en ese momento la fuerza del Parlamento, pero la vida les ha dado el peso en el Parlamento. Y de alguna manera me parece que le toca al Poder Ejecutivo entrar a ese terreno y jugar en ese terreno y hacer un poco lo que hace una minoría, aunque este sea el caso del gobierno, que es intentar ganar la opinión pública en el debate con el adversario. Puede hacer que tú tengas los números, pero yo tengo la razón. Sí. Ese juego político no se ha visto en este año. Pero sigo insistiendo con eso. Sí. Para que eso suceda, tienen que pasar dos cosas. El gobierno tiene que entender en qué cancha juega, y segundo, tiene que creer que en esa cancha tiene que, por lo menos, ir a ganar o a intentar ganar. Y eso es lo que no se ve. Lo ideal, desde mi punto de vista, un presidente del Consejo de Ministros en este momento debería tener más capacidad política. Pero ¿tendría que ser Zavala o no? Esa es mi pregunta, insisto en eso. Usted, omití la pregunta. Omití responder la pregunta. Yo no creo que esté bien que tenga las dos funciones, para comenzar. Me parece que es una sobrecarga. ¿Pero lo ve mejor en economía o en la PCM? Yo creo que es mucho mejor como técnico económico, o sea, como técnico como economía. Pero me da la impresión también, frente a todas las voces que han insistido, y yo misma creo que sería importante, pero frente a todas las voces que hemos insistido en que sería conveniente tener un interlocutor más político, etcétera, me da la impresión que pesa en el presidente de la República la enorme confianza que tiene en su primer ministro,
la comodidad con la que siente el trabajo con él, la relación que desarrolla, y estas son cosas pues que en un régimen presidencial hay que respetar. Si el presidente de la República siente que tiene a la persona de su confianza y cree que es la persona que puede llevar adelante esa tarea, lo que hay que pedirle a esa persona que goza de todo esto, que asuma este papel adicional a los muchos otros que cumple. Claro. Es una tarea sobrecargada, sin duda. Pero el problema está, creo yo... Porque creo que estamos insistiendo mucho en que debiera, y el presidente da la impresión que no lo quiere hacer. No quiere. Pero la pregunta es, un presidente efectivamente tiene que rodearse gente de confianza. Pero un presidente tiene que tener capacidad que con esa gente de confianza con la que está gobernando no está obteniendo los resultados que el país le ha pedido, ¿no es cierto?, él resuelva como presidente. O sea, no solo se trata de satisfacer y mantener en la comunidad al presidente en su día a día, sino ver si eso está funcionando o no, no solo en su relación con los otros actores políticos, sino en los problemas que hoy se están expresando ya con la intensidad y creciendo, digo, en términos de las protestas sociales. A ver, vamos a ver cuál es yo espero, del mensaje del 28, una autocrítica, quizás un reconocimiento, lo han dicho ya en estos días y por tanto creo que debieran expresarlo de manera más clara, un reconocimiento de que aquellas expectativas que de alguna manera creó la campaña en torno a nuestro presidente y a su equipo de gobierno, quizás estaban sobredimensionadas. Una es obvia y supongo que se dirá con toda claridad. La base del planteamiento económico del gobierno era que la formalización vendría como consecuencia de reducir impuestos y destrabar la economía. ¿Lo que es un error? Lo primero era clarísimo que no se iba a poder hacer, y creo que hoy ya tiene que reconocerse que ese punto se puede. Si quieren que le echen toda la culpa al gobierno anterior, dándole además gusto al fujimorismo, decirle, bueno, pues ahí está, eso es la desgracia que encontré. Pero lo segundo, que es lo del destrabar, pareciera pues que ha sido mucho más complejo de lo que ellos mismos imaginaban, o no han tenido toda la fuerza para hacerlo, o requieren de un apoyo adicional, deberían en ese campo. Pero creo que la primera parte del discurso tiene que ser de sereno reconocimiento de la expectativa generada y no se ha podido cumplir en el primer año. Básicamente en economía, donde digamos, a diferencia de los otros candidatos, él aparecía como el mejor posicionado. Yo creo que el rubro en el que donde podría decirse que no encontramos satisfecha la expectativa que se generó es que efectivamente todos imaginamos que un gobierno... Claro, planteándolo al revés, si en materia económica estaríamos mejor, el gobierno estaría mucho mejor posicionado. Porque lo que se esperaba es que este gobierno generara rápidamente confianza y rompiera la inercia, y eso es lo que no se ha producido. Entonces creo que en ese campo este segundo año es vital. Por eso es que esta doble función del ministro Zavala, a mí no me parece mal que el hombre de mayor confianza del presidente le diga, oye, tú conoces el tema económico y nuestro deber es en el segundo año retomar dinamismo económico, ocúpate de eso. Ya, pero ese es tiempo completo. Sí, pues. Entonces buscar, pero parecería que por ahí no va la cosa. Ya, el tema económico es otro. Yo digo entonces, si hay un primer acto sincero de reconocimiento, con los seguramente logros realizados o tareas realizadas que no conocemos, porque no se han divulgado tampoco suficientemente. Si el gobierno entonces enuncia en la primera parte un balance sereno, esto quisimos hacer, dijimos que íbamos a hacer y no hemos hecho, no hemos podido hacer por ABC razones, esto sí lo hemos hecho y aquí están estos primeros temas que darán sus resultados en el tiempo. Bueno, hay un primer sincero balance del pasado, pero para mí esa es la primera parte, pero la segunda tiene que ser qué metas cortas, pequeñas, de un año, para estar ya de año y medio, el gobierno se propone hacer, que si no las inicia pronto, ya no las hace. Sí, entonces, por ejemplo, alguna reforma, tomar la bandera de alguna reforma central que quiere impulsar, además de la recuperación económica, que es clave, alguna reforma central. Y no me parece que ninguna de las emprendidas tenga la envergadura de ser una reforma central. ¿Cuál debería, desde su punto de vista, ser esa reforma que el presidente debería inevitablemente tomar como bandera? No solo para revitalizar su gobierno, sino para dar una señal al país de que se está resolviendo por fin algo importante. En el contexto de un país que vive un problema de inseguridad tan serio y que ha vivido o que está viviendo un problema de corrupción tan grave, a mí me parece que la reforma de la justicia, llevada a lo cotidiano, o sea, lo más simple, a los juzgados de paz o a una reforma de alto nivel en la Corte Suprema, tendrían mucho impacto. Creo que en el contexto actual la gente valoraría un sistema judicial que comience a perfilarse como un sistema de cambio. Y eso necesitaría además el concurso de los tres poderes del Estado,
es además el capítulo en el que, siendo un supercontralor de parte de los dos poderes del Estado, finalmente los poderes ejecutivo y legislativo no ven recortado su poder, están actuando frente a otro poder, pero es un poder que puede devolvernos a los ciudadanos credibilidad, confianza. Ahora, pero ahí también es un tema duro, tema difícil. Es durísimo, pero ahí hay dos cosas que pueden jugar a favor o en contra. A favor, que esa reforma tendría mucha legitimidad, habida cuenta el sistema de justicia está mal evaluado. Y además, el megacaso de corrupción Lavallato daría ese impulso para decir, hay que cambiar esto. Hay dos temas que ver, que son inseguridad ciudadana y corrupción, que nos llevan a ello, ¿no? Pero el otro, en términos del sistema de justicia, es lo referido a la judicialización de la política. Es decir, los políticos van a hacer la reforma del sistema de justicia cuando la justicia los está interpelando hoy por los graves delitos que se dice pueden haber cometido. Ese es el otro tema. Bueno, pero a ver, la ministra Perestello en ese sentido yo creo que ha avanzado en una cosa bien importante, que es el Acuerdo Nacional por la Justicia. Todavía muy por lo alto, identificando, en fin, qué necesidades hay en cada región, etcétera, pero ese es un espacio que ha un conglomerado, que ha unido a todos los entes que tienen que ver con la justicia. Pero el tema de la justicia sí puede ser un tema que capte la atención nacional y que sea una cosa transversal a los poderes del Estado. O sea, no tendría por qué hacerse solo desde el mundo político, porque si los tres poderes del Estado se unen en el empeño de decir, oye, vamos a dejar en 5 años un sistema judicial un poquito mejor, a nivel de lo que la vida diaria reclama, por ejemplo, la justicia de paz, o vamos a transformar la Corte Suprema para que sea un ente que dicte predictiblemente lo que se quiere resolver. De acuerdo. Por atacar la parte de arriba y la parte de abajo, que me parece que es la forma de enfrentar esta reforma. Yo creo que eso tendría mucha legitimidad y no solo tendría que yo estoy de acuerdo. No, y no solo tendría que involucrar a los políticos. Creo que sería una convocatoria mucho más amplia. Pero la legitimidad también se tendría que basar nuevamente en cómo políticamente el gobierno hace que la gente se interese por ese tema. Pero usted mencionó a Marisol Perestello. Perdón, permítame. Y después, obviamente he salido con lo que me es más afín, en lo que creo que la coyuntura ayuda a tomar. Pero después hay cosas prácticas que se plantearon al principio de este gobierno que veo que se han olvidado. Por ejemplo, se dijo, vamos a hacer un sistema de salud mucho más eficiente, porque vamos a atender 24 horas. En fin, ¿por qué eso no ha funcionado? Eso tenía que ver con el gobierno, con el funcionamiento del Estado. ¿Por qué eso se ha trabado? Porque esas cosas concretas que la gente quiere ver sentir, cotidianamente, ¿no y sentir. Claro. Yo creo que el ministro del Interior está haciendo una gran tarea enfrentando a las mafias, gran tarea, pero en cambio las comisarías no están bien todavía. Claro. Entonces me parece modestamente que las metas de los próximos 18 meses no son, en economía sí es lo macro, porque ahí es cómo romper la inercia, pero después es en los sectores. O sea, cómo cotidianizar la acción del gobierno para resolver los problemas a la gente. Eso es. Y por último, me ha dado mucho gusto que en los últimos 2 o 3 días he comenzado a ver actores, desde el presidente Sedapal, hablando del agua. Sí. Gran bandera del presidente de la República. Esa gran, y ha dicho ayer el presidente Sedapal en algún programa de televisión, lo he oído, que tenía un plan al año 2041 y que él ofrece al año 2020, el 2021 haber resuelto el problema del agua de Lima. Bueno, caramba, esas son las cosas en las que el gobierno tiene que poner toda su voluntad, porque fue, por ejemplo, una oferta electoral. No, sin duda. Pero vamos a la vida cotidiana. Sí, eso. Efectivamente, eso me parece clave. Pero usted mencionó a Marisol Perestello, y regresamos también al tema de siempre. Es decir, los ministerios, los sectores, las reformas se mueven a la son del que coyunturalmente está en el sector, y no se generan políticas públicas que vayan más allá de cuando uno se queda o se va. Ella parece que se va ahora 28 de julio, es decir, han tenido cuestionamientos por el tema de las procuradoras, en la que yo creo que ha actuado como corresponde, pero digamos, ella también viene con un paquete adicional, que es el negarse a la posibilidad del indulto, que dicen puede ser la moneda que están tratando de cambiar con el fujimorismo. Y el problema que tiene el fujimorismo no sabe con quién cambiarla, con qué parte del fujimorismo cambiarla, si con la de Kenji o la de Keiko. A ver, pero déjeme, en primer lugar, me alegro que coincidamos. Yo creo que la ministra Perestello este año ha hecho un trabajo muy esforzado, nuevamente, como en el caso del gobierno, poco conocido en ciertos campos. Recién comienzan a verse algunos temas concretos. Después de muchos años, de mucho esfuerzo, logra que el sistema carcelario incorpore los grilletes, lo cual va a permitir despenalizar una parte importante sin que la gente no sufra una pena. Es decir, la gente se va a poder ir a su casa, pero va a tener una forma de control y eso puede ayudar a despenalizar muchísimo los penales.
El tema de los bloqueos, de los bloqueadores en los penales, es otro esfuerzo enorme que ha tomado meses, que es fundamental para enfrentar y ayudar al ministro del Interior en la tarea que está llevando adelante. O sea, le ha puesto énfasis al problema carcelario. Lo que pasa es que el año se le ha ido también un montón de burocracia. Creo que su empeño de llevar adelante un concurso en registros públicos y poner una funcionaria, que entiendo que es una persona muy proba, debería este segundo año verse reflejado quizás trabajando más con COFOPRI en ciertas cosas. Y en relación en concreto a su última decisión, en la que yo creo que ella tiene la razón, y voy a defender claramente la posición tomada. ¿Por qué? Porque no es lógico confundir roles. Siendo la señora Príncipe una señora que me merece todo el respeto del mundo, yo la respeto y valoro por el trabajo tan tenaz que ha llevado en la lucha contra la corrupción, pero claro, si el gobierno adopta una línea política de lo que estamos hablando y decide tomar una decisión y toma una decisión como es: vamos a vender los activos de esta empresa para poder cobrar la reparación civil. Hay quienes critican ese tema. A mí no me parece mal, me parece que es una vía de poder no romper la cadena de pagos y conseguir recursos. No puede el abogado del Estado ser el contrario. Sí, claro. Y ella no es que ha saltado a la jefa, le ha dicho a la jefa: oye, tu subordinada está incumpliendo una norma y una orientación que la ley ha dado. Tú tienes la posibilidad de decir, si ella dice no, yo me solidarizo con ella, no le queda sino claro, ahí viene tal vez la confusión, porque la gente lo que dice es que ese es un nivel de intromisión en el trabajo de la procuradora, y la procuradora es la abogada del Estado, y el Estado a través del Ejecutivo había planteado una línea de intervención de defensa de los intereses del Estado. Claro, ese es el tema, pero digamos, se ha planteado en otros términos, ¿no es cierto?, en el debate político. Lo que se ha dicho es: el gobierno se está metiendo porque están investigando a Kuczynski y a otros, y ahora quieren sacar a los independientes de ahí. Y yo creo que es justo entonces que quienes consideramos que ha actuado con corrección, digamos con claridad y sin ningún interés: por favor, escuchemos la voz de quien está dando las razones por las cuales considera que una persona que está incumpliendo con su deber no puede continuar, y que se sigue toda la jerarquía de decirle a la jefa: oiga señora, usted prescinda los servicios. Si la jefa se solidariza con la subordinada, sin ofenderse y sin molestarse, es una funcionaria de confianza, dice: señora, me voy. Que pasa lo mismo respecto al indulto. Si la ministra de Estado no está de acuerdo con la decisión presidencial, sin ofenderse y sin molestarse, debe decir: me voy, renunciar. Entre paréntesis, yo sí creo que el tema Fujimori debe ser abordado. Siempre he sido partidaria del arresto domiciliario, pero lo que creo es que tiene que haber también en esa materia, nuevamente, explicación de razones, no sectarismo, abrir todos la mente para encontrar una solución. ¿La reconciliación nacional es un argumento? Es uno de ellos. O sea, digamos, para indultar a una persona, o sea, al margen de la discusión general. Yo pero creo, tengo, doctor, me está escribiendo acá, tengo que irme a una pausa. Por supuesto. Regreso para que usted pueda comentar este tema y para, por favor, aprovechando que está aquí, también hacerle unas preguntas que nuestros oyentes de manera insistente están planteando en las redes sociales esta mañana. Regresamos por Lourdes Flores Blanos en un ratito. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. El Perú es un país hermoso, lleno de tradiciones, su gastronomía, sus bellos paisajes. El significado de haber nacido en este país te hace sentir bendecido. ¡Felices Fiestas Patrias a todos los peruanos! Es un mensaje de Mediacorp. Ahora, toda la información de actualidad nacional e internacional, empresarial, miscelánea y más, la podrás encontrar en www.rci.com.pe. Radio Canal Identidad.
También podrás escuchar y ver los diferentes programas informativos y musicales bajo la producción de Mediacorp, RCI, Radio Canal Identidad. Todo lo que buscabas en un solo portal. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Los mates burilados son originales de la zona central del Perú, específicamente Huánuco y Junín. La materia prima es la calabaza, la Genaria vulgaris. Mate es la castellanización del vocablo quechua mati, que significa vaso. El burilado es el arte de grabar en el mate, usando un instrumento metálico puntiagudo y caliente. A mediados de los años 70, la tradición fue llevada a Catacaos, Piura, donde los artesanos le han impreso un nuevo estilo al arte de burilar el mate. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Sí, está solo por debajo del agua. El café es la segunda bebida más ingerida en el mundo. Y la razón también es porque, curiosamente, es la segunda mercancía comercializada en el mundo, después del petróleo. Curiosidades. Nueve y 6 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos conversando con Lourdes Flores Nano, hemos estado recogiendo un poco las opiniones de nuestros oyentes a esta hora de la mañana para poderle trasladar, pero ella estaba, antes de irnos a la pausa, comentándonos un poco lo que ella considera, cree que va a pasar con dos hechos, un hecho que es el indulto a Fujimori, si se va o no se va a dar, y el otro la situación de Marisol Perestello a propósito de
ya estos pedidos que han hecho algunos parlamentarios de que debe ir al Congreso a explicar la salida de las procuradoras vinculadas al caso. Tú me preguntabas si yo creía que la reconciliación nacional era un elemento para el indulto, y honestamente, primero, yo no creo que esto necesariamente cambie el eje de la relación gobierno-oposición, no creo que lo cambie, sino que creo que es un tema que se ha convertido ya en un problema político para el gobierno y para el país. Y hay que encontrar una salida que no tiene que ser una salida exclusiva para la persona, sino que permita demostrar que el gobierno quiere una solución general a un problema. Por ejemplo, el que personas mayores, enfermas, no mueran en la cárcel, ¿no? Entonces, pueden haber soluciones de carácter general que involucren legales. Pero eso se cerró en el Congreso porque los futbolistas no quisieron hacerlo. Bueno, y si el gobierno está empeñado, podría pues hasta pedir facultades para lograrlo, podría el presidente usar la potestad de conmutar la pena. O sea, el podría significa solo, de su punto de vista ahora, plantear una posibilidad en algún momento, o cree que el momento exige que tiene que hacerlo ya. Yo creo que un tiempo relativamente corto. Y debe hacerse silenciosamente con un interlocutor que tome la responsabilidad, que formule ante todos los actores necesarios las alternativas, que asegure que esa decisión no cuestione al país internacionalmente, y nuevamente vuelvo al tema. Ese puede ser perfectamente el papel de un ministro de Justicia, debiera ser el papel de un ministro de Justicia. Ya, pero no Marisol Perestello, ¿no? Bueno, Marisol lo que ha dicho es que ella no está de acuerdo con el indulto, ¿no? E incluso avanzando en estas últimas semanas ha dicho que el indulto, lo cual me parece que ha sido también una posición más flexible, es decir, el indulto reclamaría del beneficiario, de cualquiera, una actitud de arrepentimiento, y no le falta razón conceptualmente. Si yo voy a indultar, requiero que quien sea indultado también muestre algún signo de arrepentimiento, de pedir perdón por aquello de lo que voy a ser excusado de pena, si fuera el caso. Entonces yo también he visto en ella... O sea, primero tendría que reconocer que el juicio que le hicieron fue justo, fue digamos, respetó el debido proceso. Exacto. En segundo, arrepentirse por los hechos. Y luego analizar su situación de salud, ¿no? Y pagar la reparación civil, me imagino, algo tiene que pagar. Evidente. Entonces, digamos, son una gama de alternativas. Lo que no puede convertirse esto es en el tema que se saca en cada momento para distraer un poco la atención, abrir un poco de debate, generar tensión y no resolver nada. Me parece que si el gobierno quiere resolverlo, debe resolverlo, y le corresponde al ministro de Justicia o a un equipo de personas decirle: señor presidente, A, B, C, D, vamos a llevar adelante estas alternativas, vamos a agotarlas, y cuando tengamos la posición firme y clara, simplemente se expone y se saca adelante. Creo que es un tema que hay que resolverlo. Y no es que con eso yo estoy imaginando que inmediatamente todo el mundo se vuelve íntimo y camina de la mano. Simplemente que se resuelve un problema que está siendo complicado. El tema se vuelve aún más complicado cuando tenemos otro presidente procesado y tenemos otro presidente con una orden de captura internacional. Entonces, ya esto es un tema que nos está desbordando. Pero en fin, el caso concreto es que el señor Fujimori tiene también más de 11 años de prisión, y eso podría merecer una solución. ¿Le parece justo a la situación actual de Ollantaytambo y Nayin Heredia, o cree usted que debería revertirse ahora que se ha dado fecha ya para audiencia el 31? Con sinceridad, me parece que la detención esta preventiva no se justificaba. Es verdad que se han especulado posibilidades 1, 2, 3, que si iba a ir a asilar, que si no sé cuánto, que si ya viajaron, pero creo que hubiera sido mucho más claro que con los elementos existentes el fiscal formulara la denuncia, se hiciera un juicio oral en libertad, se acusara, se hiciera un juicio en libertad, y si como consecuencia de las pruebas actuadas en el proceso se confirmaba una responsabilidad, se condenara. Creo que hubiera sido mucho más atinado al debido proceso. ¿Cree que debe revertirse en unas circunstancias? Yo creo que la sala puede hacerlo, y si lo hiciera no me sorprendería, porque me parece que en estas circunstancias la prisión preventiva no era... en general, no perdamos de vista nunca, debe presumirse la inocencia. Sí, claro. Los procesos en principio deben realizarse en libertad. Si se encuentra responsabilidad, ahí se detiene. Sí, claro. Ahora, yo lo que he dicho es que no hay que confundir inclusive. Yo creo que si ser antipático, traicionar, o en fin, todas esas cosas sería un delito, probablemente ellos tendrían que estar presos por eso, pero eso no son delitos en el Perú. Entonces hay que tratar de diferenciar. Y nuevamente lo que hay que tener presente es que lo que en este momento está en debate no es si son culpables o son inocentes. Exactamente. Eso tiene que verse en el juicio. Es solo en la primera etapa. Eso debe ocurrir estando libres o estando en la cárcel. Si efectivamente hay indicios serios
que la persona podía fugarse o que podía obstaculizar la justicia, tiene sentido detenerlo. Si eso no existe, debe seguirse el juicio con todas las garantías, con toda la firmeza y con toda la, digamos, llevando el fiscal todo el peso de la prueba para demostrar la responsabilidad. Lo que no podemos en el Perú es pensar que uno tiene que defenderse demostrando que es inocente. No, es el fiscal encargado del caso el que tiene que demostrar con las pruebas que es responsable. Doctora Lourdes Flores, le propongo ahora, ya tenemos un par de minutos, hacerle unas preguntas que hacen nuestros oyentes a través de las redes sociales. A ver, una primera. Dice, ¿desde cuándo cree usted que Galarreta es fujimorista? O sea, ¿cuándo le nació? ¿O siempre fue y lo ocultó, digamos, de una manera casi para premio? Él llegó a Unidad Nacional con Rafael Rey. Ya, de acuerdo. Pero yo... Y ahí venía con un poquito de fujimorismo. Digamos, creo que... Pero a pesar que venía con Rafael, siempre yo lo noté un poquito más distante, ¿no? Era menos comprometido con Rafael que sin ser fujimorista avalaba muchas de las cosas que ocurrieron. Él... Pienso que en el momento que ya miraba su porvenir hacia el 2016, que renunció al partido, seguramente ha tenido un proceso de aproximación que lo ha llevado pues al fujimorismo. Debo pensar que hasta ahí, porque hasta antes de eso lo sentíamos muy en casa, ¿no? Un proceso de transformación muy rápido, ¿no? Porque sin digamos duda, su trayectoria previa, ahora debe usted estar viendo en las redes y en la televisión. Inclusive ayer pasaba un extracto de una entrevista que le hace Rosa María Palacios, donde él defiende su candidatura, la suya, el 2010. No, sí, yo solo tengo... Usted, y decía que, y acá también nos dijo, que si gana Curi sería el primer peldaño para la llegada de una mafia de la cual Keiko Fujimori, que viene de un gobierno de derechos humanos de corrupción, iba a instalarse. Yo en realidad me he referido a Lucho Escudero, pero tengo que reconocer cuando con nosotros ha dado batalla, y yo le agradezco mucho las muchas veces en que ha sido muy leal. O sea, que se acomoda un poco las circunstancias, es un acomodaticio político. A ver, vamos a ser sinceros, que es una reflexión un poquito más amplia. Es evidente que en la década pasada, cuando el fujimorismo no tenía la solidez que tiene hoy, muchos votantes miraron en las opciones que nosotros representamos, vamos a decir pues que no era su primera opción, pero era una segunda opción razonable, era la menos mala de las que había en el escenario. Yo debo haber recibido una cantidad importante de votos fujimoristas en mis dos campañas, sí, claro. No lo niego. Es así como llegan a nosotros una serie de personas que no es que necesariamente son socialcristianas, se sentían próximas al PPC, pero que no sentían la opción más... Hasta el propio Fujimori dijo un día que su corazoncito era PPCista. Sí, entonces pienso que eso ha pasado hoy, que reaparece la opción que siente, es posible que haya sentido pacífica, pero que es un cambio radical, sí. Todo lo cual ni me quita respeto por él. No, pero su descripción que apunta a que es un oportunista. O sea, digamos que ve un poco quién le va mejor y se va acomodando ahí. No, simplemente él, creo que él en un momento dado, en la disputa interna del partido, porque es en esa coyuntura que él se va, él no se sintió cómodo. Ya, de acuerdo. No tomó claramente partido por quienes estábamos en ese momento en una línea u otra, y entonces se sintió incómodo, sintió que además este escenario para el partido no era claro, como fue difícil en las elecciones pasadas, y marca esa distancia. Es parte del individualismo que en la vida política se ha impuesto en los últimos años. Brevemente, otros temas. ¿Aceptaría usted integrar el próximo gabinete de Kuczynski si es que la invitaran? Primero, se ha especulado mucho en estas semanas. Que podría ser premier. Cero, pero amigos, yo no he tenido una sola conversación con el presidente, no tengo ninguna relación con el gobierno. No creo, si estoy describiendo cómo es que siento que el presidente se siente cómodo, no creo que él quisiera tener a su lado una persona de partido, que además tendría que plantearle una relación institucional partidaria. Yo no soy un ser humano que juega solo, de modo que no me parece que ese es el esquema de este gobierno. De modo que esa opción ni me la propongo, creo que ni me la van a proponer, ni creo que y lo que es más importante, no ha existido para nada, ni está en mi mente. Siendo el caso Odebrecht, el caso Lavallato, algo que está marcando y va a marcar mucho la política, sobre todo hacia el 2021, dice un oyente, usted no está tocada por ese tema, ¿no es cierto? ¿Se animaría a postular el 2021 o no? Todos los días le doy gracias a Dios, que yo creo que nos ha apoyado, no dándonos la posibilidad de poder, porque uno nunca sabe si estas formas de actuación no hubieran finalmente tocado a alguien. Ya, pero la pregunta es, no, ¿la animaría el 2021 de ninguna manera? No, mire, yo les quiero contar en qué estoy, pero con toda honestidad. Sí estoy ahora en el esfuerzo serio de que resolvamos el problema interno que tenemos durante tantos meses arrasando. Estamos a un paso de lograrlo, bien conciliadamente o bien porque el jurado que está también a un paso de resolver. Muy poquito nos falta. Yo creo que en las próximas semanas, diría pues un mes a más tardar, deberíamos tener este tema resuelto. Vamos a ir a un congreso, calculo que en el curso de este año. Mi esperanza es que esto nos permita resolver el tema interno, y mi objetivo más importante es que el partido
muestre un nuevo o nuevos rostros de liderazgo. No, yo creo que las elecciones pasadas para mí fueron muy malas, y como no tengo, no me arrepiento de la decisión tomada, sino simplemente reconozco que no fui seguida, no fue una opción querida, considero que yo tengo que asumir el costo de esa decisión, y me parece que lo prudente es ayudar a que haya una nueva generación. Creo que si los partidos queremos recuperarnos, y el PPC tiene que recuperarse para el 18 y para el 21 y para adelante, lo debe hacer con rostros nuevos. Y ese es mi empeño, ayudar. No estaré ajena, estaré muy cerca de esa persona. No como candidata. No como candidata. Y la última tiene que ver con la situación de Alan García y el tema justamente Lavallato. Lo que se percibe es, yo he sido uno de los que he públicamente dicho varias veces eso, que hay un trato diferenciado. Él aparece, digamos, o AG, que digamos, salvo él, muchos creemos que es Alan García en las agendas de Odebrecht, en todo lo que se ha ahí identificado, no está siendo investigado pues como corresponde, y porque se dice, maneja y tiene contactos en el Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Usted siente que hay un trato diferenciado? ¿Cree que él está distante de todo lo que puede haber sido actos de corrupción en su gobierno, el segundo gobierno que hizo? Yo en esa materia creo que lo que hay que hacer es, digamos, confiar en que la justicia haga su tarea. Yo sí creo que el Ministerio Público está haciendo el trabajo más serio que es posible. Lo que ocurre es que me parece que es muy dependiente de la delación de fuera. Y también quiero en esto, desde el principio lo he dicho, me parece que hay que bajar un poquito las expectativas, porque ha habido un poco la esperanza que acá pudieran haber muchas informaciones diversas, y lo central de la información ya se dio. Y ya se dio en un proceso en el que los imputados en Brasil ya dieron su información. Yo no creo que la van a cambiar. Lo que ellos sostienen es que, al contrario, que ya no pueden ser interrogados nuevamente, y hasta cierto punto tiene lógica. Imagínese usted, que es el caso del señor Barata, o del señor Pérez, o del señor López, si cada uno comenzara a decir respecto de otros países información que no ha dado, ¿qué les diría el fiscal brasilero? Oye, señor, usted también me engañó. Entonces yo creo que el caso nace con una información que viene de fuera, esa es la información fundamental. Salvo que hubieran otras fuentes en el Perú, independientemente de la declaración, que permitieran confirmar ciertos indicios, otros testigos, otras personas que dijeran cosas, otra documentación, me parece que la información es la que ya pero existe. El propio Marcelo Odebrecht ha dicho que él, digamos, cree que en el 2011 se le dio plata a Keiko Fujimori y al partido de Alan García. ¿Eso debe ser investigado o no? La declaración fue hecha bien en condicional. Sí. Yo calculo que el Ministerio Público debe estar mirando todo. Me imagino que cada nota que aparece es analizada. Pero dejemos que el Ministerio Público haga su tarea. Si ellos encuentran elementos en investigación, pues tendrá que comprender a quien tenga que comprenderse. Pero me parece que tampoco es bueno, ya tenemos un problema y un caso complejo, pretender que, en fin, nos falta siempre algo, ¿no es cierto? Sino permitir que el Ministerio Público con tranquilidad haga su tarea. Mientras lo haga seriamente, yo confío, creo que el fiscal de la Nación, Sánchez, es un hombre serio, y me parece que habrá instruido a los fiscales para que actúen en un caso de esta envergadura con la mayor seriedad. El país tiene que sentir satisfacción y pena, sin duda, pero satisfacción del trabajo realizado, aunque los resultados desde luego sean penosos como realidad nacional. Sí, pues, doctora Lourdes Funes, muchísimas gracias. Encantada, feliz 28 a todos, y que tengamos, esperemos, un discurso que nos traiga esperanza, ¿no? En el Perú no hay que perder la fe a pesar que los tiempos parezcan difíciles. Ojalá, muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos, Sonarito está bien a conversar con nosotros. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Señor, quiero denunciar que mi esposo mucho me pega, papacito, me maltrata mucho. Lo siento. No se puede hacer nada, señora. El fiscal se encuentra a más de 4 días de acá. Los jueces de paz pueden resolver muchos casos de violencia familiar, siempre que por la gravedad del caso no constituya delito. Los jueces de paz pueden sancionar al responsable, con el apoyo de la comunidad, la Policía Nacional y las rondas campesinas. Porque no hay derecho. No hay derecho.
9:21 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a salir un poco de la política, que es, digamos, un escenario habitual en el que aquí nos tenemos que mover en el programa, para entrar a otro ámbito de lo que yo creo debe ser todavía resolver un déficit que tenemos, y es reconocer el Perú en su real dimensión y en su diversidad. Digamos, si una virtud tiene el país es que somos diversos, pero lamentablemente en un país de tanta diversidad hay mucha discriminación, hay mucho racismo, hay mucha exclusión, y no hay lo que debería ser más bien nuestro distintivo, la posibilidad de, en nuestra diferencia, ser iguales, en la posibilidad de tener y aspirar a un país mejor. Sonalí Tuesta tiene un programa que se llama Costumbres, que ustedes deben seguir y deben conocer mucho. Acaba de cumplir 17 años en la televisión, lo que ya termina siendo un mérito notable en un país que apuesta poco por hacer las cosas en mediano y largo plazo. Y además conoce el país, tiene una reflexión sobre el país, y además es mi hermana. Esto último como último tema, porque no quiero que dejarlo de decir, no solo por transparencia, sino porque la verdad me siento muy orgulloso de que eso sea así. Sonali, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Bueno, en realidad no nos salimos del tema de la política. Creo que este tema de la diversidad es más político de lo que uno a veces se imagina, ¿no? A veces a los políticos en realidad les asusta un poco esa diversidad, y les asusta el empoderamiento que en esa diversidad haga la gente, ¿no? Entonces, porque se vuelve visible, una gente visible y además singular, claro. ¿Entiendes? Entonces, mucho más difícil de entender si es que no te das el tiempo para hacerlo. Entonces terminas diciendo, para los puneños, por ejemplo. Claro. Y no es puneños en general, tienes que ver el espacio, si es quechua, si es aymara, y qué cosmovisión tiene cada uno. O sea, dices uno, tú, ¿no?, que el reconocer a un país en su diversidad, lo que genera es, o lo que digamos en sí mismo significa, es mostrarle a quienes, por ejemplo, transitan por el poder o ejercen la posibilidad de hacer políticas públicas, de tratar de relacionarse muy particularmente con cada uno de esos sectores, y no en esta lógica de homogenizar sectores y responder de manera un poco más colectiva, si quieres, a los problemas. Totalmente. Yo creo que a lo largo de los años eso es lo que ha ido sucediendo. Y es que, no sé si es temor, dejadez, no lo sé, falta de compromiso. Yo creo que es falta de compromiso, porque cuando tú tienes un compromiso especial y quieres resolver algo, lo primero que haces es un poco sumirte y ser humilde, y finalmente tratar de entender o de priorizar la comunicación que puedas entablar con los demás, ¿no es cierto? Entonces, en esa búsqueda de comunicación, de interés, hay un reconocimiento de esa diversidad, y reconoces que la gente tiene su propia cultura, que la gente tiene su propia idiosincrasia y su propia noción o perspectiva de desarrollo, de país, territorio, ¿no?, de país, en realidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de la costumbre, que es la que yo estoy involucrada desde hace muchísimos años, a veces se cree que es un tema de viejos y es un tema de atraso. Ajá. ¿Me entiendes? Claro, entonces estas personas no entienden del Apu, no entienden de que el cerro no hay nada ahí, entonces que ahí se tiene que abrir la carretera. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se piensa en ese sentido, es como que yo creo que no te das tiempo para entender que eso que se cree y se siente puede ser una extraordinaria fuente de desarrollo y de vínculo, ¿no? Claro, porque además, por lo general, cuando se toman decisiones, uno después mira con sorpresa, porque a veces la gente reacciona mal frente a esa decisión que se toma. Y reacciona mal no solo porque, si solo ese fuera el problema, porque no se consulta, sino porque no se reconoce a esa gente, y qué tan, para ponerlo en términos lo más práctico posible, útil puede ser para instalarse en su propia manera de ver y hacer las cosas, ¿no? Entonces uno cree que hacer determinadas cosas porque aquí es importante allá también. Exacto. Y hay cosas que no lo son porque la gente tiene una manera distinta de relacionarse entre ellos. Y es valioso e importante, ¿no? Eso es cuando no se habla de horizontalidad, cuando tú crees
que porque fuiste a la universidad, porque vives en una ciudad, porque tienes un cargo político, sabes más que los otros. Y tú sabes lo que al otro le conviene, ¿no? Entonces no comienzas un proyecto, no comienzas una posibilidad, no comienzas algo desde la perspectiva de las personas que son dueñas del lugar porque viven ahí, porque miles de años han vivido ahí y han heredado un espacio que lo conocen. Entonces, si se entiende un desarrollo desde la perspectiva de la propia población, tenlo por seguro que va a ir siempre adelante. Claro, salvo, digamos, que la relación en la ficción se fortalece cuando los candidatos tienen que ir a pedir votos, ofrecen demagógicamente un montón de cosas y finalmente no cumplen y se generan la frustración que ya todos podemos identificar muy fácilmente en cualquier lugar. Y esta frustración va de frustración en frustración. Entonces, como a cualquier ser humano, de cualquier tipo de formación, de cualquier tipo de procedencia, pues uno se cansa, ¿no? Entonces, cuando llega el otro, dice, otra vez, el mismo discurso, pero mira, ¿no? por ejemplo, aquí la gente que pregunta, ¿no? Y te agradece mucho que estés aquí en el programa, grande Sonalí, felicitaciones por 17 años, saludos a Sonalí, de verdad que es una cantidad importante de las personas que están saludando, que estés aquí conversando con nosotros. Pero hay alguien que reflexiona y dice una cosa bien interesante que además quiero hacer mía. Porque la gente dice, Sonalí viaja a los pueblos más alejados, pero llega cuando hay fiesta. Entonces, cuando hay fiesta es probable que no se pueda ver la real necesidad de la gente en otros ámbitos. Pero más bien tu reflexión previa da cuenta de que tú no eres ajena a esas otras cosas que se ven, o que a esas otras cosas que tienes tú misma que pasar cuando quieres llegar inclusive a donde ellos están, ¿no es cierto? Porque tienes que transitar por situaciones muy difíciles y complejas. ¿Cómo haces, digamos, para, de alguna manera, sopesar esas cosas? Porque tú tienes que mostrar el Perú alegre, pero a la vez no puedes dejar de decir que esa alegría no debe soslayar mucha distancia que hay entre esa gente y su propio Estado, sus propias autoridades, quienes toman decisiones a favor o en contra de ellos. Mira, a lo largo de los años he entendido que hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, ¿no? Hay muchas cosas que existen en el país que lamentablemente yo no las podría cambiar por más que tenga todas las ganas, y lo que intento es mostrar esa alegría al máximo, para que la gente vea que esa alegría al máximo existe y que las personas que lo viven y lo sienten poseen todo un saber maravilloso que debe ser reconocido y debe ser transformado en desarrollo, en bienestar para toda la población, ¿no? Mi aspiración es que en esa felicidad que se ve, en esa tradición que se ve, es que se pueda ver qué es lo que falta más, ¿no? Qué es lo que necesita la gente. Y es interesante el hecho de otros pequeños triunfos, ¿no? Entonces, he estado hace poco en Quipán, que es una comunidad que está a hora y media del mismo Canta, y es interesante porque todavía yo, imagínate, después de 17 años, no me había dado cuenta que hay tanta fuerza de que llegue mi programa a una población. Y esta vez, o sea, lo vi y lo dije porque realmente tenía que decirlo. Un día organizaron un reconocimiento a los antiguos cultores de la danza de los abuelitos de Quipán, que es la danza que yo fui a grabar. Y yo pensé que era parte de su programación y tanta cosa. Hablé con los señores, con algunos ancianos, y estaban felices, llenos de alegría por ese reconocimiento, valorando cada momento, muy, muy profundamente felices. Y me decían que eso no tiene precio. Y cuando vi el documento que les entregaba la municipalidad en ese reconocimiento, decía: en el marco del reportaje del programa Costumbres. Mira. Entonces, cuando vi eso dije, si yo no hubiese venido, ese reconocimiento no se hacía. Sí, pues. ¿No? Entonces... Claro, que tiene, digamos, una virtud y expresa también un problema. El no reconocimiento antes de que tú lo muestres es, digamos, una evidencia de que no se está valorando debidamente lo que ellos mismos tienen en el entorno. Pero a la vez, el programa como vehículo de difusión y de poner en una vitrina algo para que eso se constituya en un hecho ahora valorado, ¿no? Exacto. Es como una es como, digamos, una manera de poner en relieve algo que está ahí y que no se aprecia en su dimensión de vida, ¿no? Pero que hay un espacio como o sea, que te inspire
y que tú digas, oye, vamos a organizar una cosa así, vamos a traer a todos estos señores, estas señoras, y vamos a reconocerlas. Y ahí voy con el reconocimiento. O sea, qué importante es valorarte. O sea, qué importante es decirte, oye, gracias a ti, mira, seguimos bailando esta danza. Gracias a ti, seguimos admirando estas artesanías. Eso nada más, que no cuesta nada, o sea, puede cambiar la vida de una persona. Sí. Y eso es ahí. Pero una dimensión mayor, como hablamos de país, imagínate lo que cambiaría. Y digamos, las políticas públicas en materia cultural deberían estar mucho más interesadas y atentas a eso, que en términos concretos no cuesta nada, por decirlo de alguna manera, porque yo me imagino y he visto ahora, por ejemplo, en los últimos años, que se han empezado a reconocer algunos maestros artesanos. Y he oído y conozco a algunos que han sido reconocidos ya como maestros, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Cultura. Y tú sabes que ese reconocimiento que nunca antes tuvieron es para ellos una cosa fundamental, porque antes estaban en el grupo de los NN, de los que hacían cosas y que nadie decía, ni siquiera veía lo que estaban haciendo. Entonces tu programa se ha convertido un poco eso. Pero quisiera incorporar, Sonalí, otro elemento que es fundamental, porque tu relación no solo tiene que ver con esto que te permite ver un Perú mucho en lo profundo, reconocer sus fiestas, darle valor a algo que está ahí, pero que en realidad no se pone, como decía, en su real dimensión, también a la relación que tienes con la gente. Es decir, yo creo que muy poca gente en la televisión, me atrevo a decir que casi muy pocos, logran establecer ese vínculo con la gente. Y quiero plantear en términos de lo que te pasó el año pasado, ¿no? Tú el año pasado estuviste en una situación de salud muy difícil, muy terrible, y quienes no solo te queremos, sino somos tu familia, lo vivimos tan duramente también. Pero lo que nos pasó, y tal vez ya a la distancia, hay que decirlo así, alivianaba un poco esa gran dolor que sentíamos en ese momento, es ver que junto con nosotros había miles de personas que tenían el mismo sentimiento y tenían el mismo pedido o la misma fe de que tú salieras adelante. Yo no he visto eso en otros casos, ¿no? Porque la gente hacía que tú eres una persona que estaba muy vinculada a ellas. Y cuando tú ya te recuperaste, cosa que por supuesto nos agradecimos tanto, has empezado en esta última ruta que haces de tu programa a ir a buscar a esa gente, ¿no? Y agradecerle porque hicieron por ti. Cuéntanos un poco eso, porque de repente la gente no lo conoce y es bueno que sepa de cómo viviste tú también ese momento y cómo lo estás viviendo ahora. Glatzer, el hecho de que yo este último año haya empezado a viajar y haya seguido con el programa depende de la gente, de todas esas personas que de una u otra manera llegaron a mí y finalmente hicieron, como tú dices, ese pedido tan especial que devino pues en una mejoría increíble, ¿no? Este camino solo tiene sentido ahorita por eso, ¿no? Porque con las personas hay mucha gente con la que me encuentro después de aquel momento por primera vez y siempre es una fiesta, ¿no? Y siempre en cada encuentro es yo también recé por ti, ¿no? Y cada uno empieza a contarme esa historia, ¿no? Entonces yo decía siempre que esto va a ser eterno, ¿no? O sea, que nunca voy a terminar de agradecer a cada una de las personas de haber respondido un poco a ese vínculo, ¿no? El año pasado me encontré con Cromwell Jara, con el escritor, sí, claro, cuando estuve en la Feria del Libro de Moyobamba, y me dijo algo muy especial, ¿no? Y me dijo, Sonalí, es que no eras tú, me dice. No eras tú solamente, era lo que tú representas. Cuando nosotros supimos eso, decíamos, ¿y ahora quién nos va a hablar del Perú profundo? O sea, no nos podemos quedar sin eso, ¿no? Entonces, ese fue un poco el sentimiento y el sentimiento de mucha gente que como hemos tenido la experiencia a lo largo de estos meses de escuchar cómo ha sido su relación en ese momento y su reacción, ¿no? Su reacción con la imagen más cercana que tienen, con su propio ritual, porque no solamente es un tema religioso católico, sino otro tipo de temas como esta diversidad del país, ¿no? Claro, pero además, digo, y siempre recalco eso cuando me preguntan por ti, porque digamos, es difícil en un escenario como los medios de comunicación hacerse un nombre,
y me ha costado a mí mucho dejar de ser solo el hermano de Sonalí para ser Gracia Tuesta, porque siempre me he preguntado, tu hermano es Sonalí, la primera pregunta que me hacían, tú eres hermano de Sonalí, ¿no? Cada vez que me hacían una entrevista, que me hacían un comentario, cosa que me da mucho gusto, por supuesto, por ti, por la trayectoria, y porque te conozco, y porque sé que lo haces con el mayor respeto y con mucho cariño por la gente y por el país, ¿no? Pero estas son épocas de celebraciones patrias, ¿no es cierto? Y la idea que uno tiene, todavía la más tradicional, y me intuyo y creo que todavía mayoritaria, es después el desfile escolar, el desfile, lo que no está mal y es una manera de expresarse también. Pero tú siempre has auspiciado la idea de que tengamos un poco más de familiaridad y un vínculo más natural con ese verdadero espíritu de los peruanos, que además es el eslogan de tu programa, ¿no? ¿Cómo celebrar en estas fechas las fiestas patrias de una manera distinta? ¿Qué cosa hay que valorar de lo que tú sientes, que siendo tan peruano, no es necesariamente visto como tal en estas fiestas cuando hablamos del Perú? Mira, a propósito de eso, yo he estado muy feliz porque he visto algunos spots promocionales que sacan de los canales pues en estas épocas, diciendo la cobertura que van a hacer, y he visto insertadas ahí muchas de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces quiere decir que en todo este tiempo hemos ido avanzando y sentir que nuestra celebración patria es mucho más que una celebración militar, ¿no? Y le hemos ido agregando esa parte tan importante de la gente que es la tradición, que es la costumbre, que es el festejo, eso, ¿no? Entonces, de hecho que hay lugares en el Perú donde específicamente en estas fiestas patrias se celebra una fiesta, ¿no? O sea, una fiesta, es como una fiesta, gran fiesta patronal. En realidad, por ejemplo, una de las celebraciones más importantes que existen en estas fiestas patrias es, por ejemplo, la celebración que se hace en Yata, en Guamalíes, en Huánuco, donde se festeja con danzas y con todo la celebración del pueblo, pero que encaja en estas festividades patrias y es una de las festividades más importantes, ¿no? Y así sucede en muchos lugares. Ahora ya estamos un poco más habituados a viajar, a salir, a buscar un espacio distinto, digamos, que no sea Lima, y nos encontramos pues con esas cosas importantes, con nuestra gastronomía que desde ya hace una buena cantidad de años ha sido revalorada, y buscamos ese plato diferente también que nos haga sentir más peruanos, ¿no? Entonces es interesante porque ya en cada zona del país existe un natural orgullo por lo suyo, ¿no? Entonces ya no escondemos nuestras cosas, entonces tenemos muchas más cosas que mostrar. Ahora, que me imagino, Sonalí, se refleja mucho cuando a ti te piden ir a una zona, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de estar en Trujillo, hace poco estuve en Piura, hace poco también estuve recorriendo otras zonas del país, y que una de las cosas que te dicen es, Sonalí ya estuvo en mi pueblo, hizo tal cosa, pero ves que otros están pidiendo que vayas también para que te muestren lo suyo. Es decir, debe ser muy difícil elegir el destino un poco de tu programa también por la cantidad de gente que le gustaría que vayas a rememorar o recordar o poner en relieve sus propias costumbres, ¿no? Mira, en realidad 17 años, tú puedes agarrar y decir, pues ya, oye, ya 17 años, pues entonces ya el tema se agotó, o sea, ya están como que ya a punto de jubilarse. Pero en realidad el programa sigue existiendo porque todavía hay una expectativa de muchísima gente de que vayamos a su pueblo, ¿no? De hecho, que yo llego pues a un sitio determinado, por ejemplo, ahorita te estoy hablando de algo cerca de Quipán, pero al costado, más arriba o más abajo, hay otro pueblo que a veces ni siquiera le he escuchado mencionar. O sea, si yo ya no lo he escuchado, imagínate el común de la gente, o sea, no lo he escuchado nunca. Sí, pues. Y te sientes como que, en lugar de avanzar, o sea, sigues cargando más nombres en la mochila y nunca terminas, ¿no? Sí. Entonces es alucinante. Ahora, me pregunta mucho la gente y voy a tratar de leer algunos comentarios. Dice, saludos Sonalí, muchos éxitos, dice Denis. Ana María dice, Sonalí ha logrado calar en el sentimiento de la población más olvidada. Miguel Ángel dice, gracias por tu presencia en el programa Sonalí. Me alegraste la mañana. Aún recuerdo tu reportaje que hiciste sobre el Fundo San Agustín en el Callao. Ruth Karina dice, me gusta tu programa porque rescata nuestra cultura ancestral. Víctor dice,
Más que preguntar al Sonalí es agradecerle por lo que hace por el Perú. Presiones, gracias por la entrevista con tu hermana. Dios los bendiga y los cuide. Bueno, en fin, un montón de mensajes muy bonitos, además, en torno al vínculo que tiene. Dice, qué grata sorpresa, saludos a la gran Sonalí. Dice otra persona también. Pero quiere que cuentes un poquito, tenemos poco tiempo ya, ¿cómo así se te dio por hacer estas cosas? Y claro, como es el programa en el que yo estoy habitualmente hablando de otras cosas, dice, ¿cómo te fuiste tú más por el lado de la costumbre? Es que tú has dicho, no es que deje de hacer política también en el mejor sentido, porque muestra un país que no quieren algunos ver o que no se ve con nitidez, y por qué optamos por caminos distintos y tú haces y te metes a estas cosas más políticas. Me dicen, ¿cómo a ti te nace eso cuando empiezas a pensar de que esa era un poco la ruta que ibas a recorrer, ¿no?, en la vida? Bueno, definitivamente no iba a ser a través de la televisión, pero bueno, ya desde chicos, o al menos yo desde chica, ya tenía unas ganas de contar historias, ¿no? De contar historias, la cosa era encontrar qué historias quería contar, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad, cuando ya entré a trabajar a un periódico, y casi como que te obligaba el entorno a buscar, oye, ya especialízate en algo, ya estás terminando la carrera y todo eso, encuentra una historia. Encontré las fiestas patronales de Lima, ¿no? Las encontré. Y en esa época salía en el diario Expreso una sección de 4 suyos que era espectacular. O sea, que sacaban al detalle, muy, muy, muy bonita la sección de las festividades en Lima. Entonces comencé a ir a verlas, ¿no? Pero en ese camino de ir a verlas y de escribir sobre ellas y todo eso, me di cuenta pues de que había todo un universo si comenzabas a viajar, ¿no? Y una de las cosas era pues que nuestra zona, Amazonas, pues era particularmente desconocida, a pesar de todo lo que tenemos, ¿no? O sea, te ha pasado seguro a ti 80 veces, 1000 veces, que cuando dices, incluso hasta hoy, soy de Amazonas, creen que eres uno del río. Sí, pues, ¿no? sí, claro. Entonces yo siempre digo, no, o la gente que dice, oye, me fui a Chachapoyas y me morí de frío, pensé que era selva, y no era selva. No, es una cosa que me dice mucha gente. Sí, si me hubieras dicho que hay que llegar Chopo, me hubieras preguntado, pues claro. La gente intuye o cree que así puede ser. Claro, bueno, ya desde las instituciones estatales, pues también, ¿no? Sí. Hay cosas como mal puestas del tema de nuestras regiones, ¿no? Son una región, tiene muchas... Bueno, San Martín lo confunden con Bolívar, digamos, ya, porque oye, ese es un tema que ya... Pero, entonces, claro, entonces, como te digo, entonces al encontrar ese desconocimiento del país, y obviamente particularmente de nuestra región, pues es que comencé a escribir un poco de eso, ¿no? Entonces, a partir de esa escritura es que surge pues ya la propuesta para hacer un programa de televisión que poco a poco se va perfilando. Ahora, otra cosa que la gente dice, y yo también he mencionado, es mantenerse en la televisión tanto tiempo es muy importante. Ya hay muchas experiencias que duran muy poco o tal vez no generan esa legitimidad en la gente que el tuyo ha generado, ¿no? Y ese es un asunto que me imagino se valora también y se hace además en un canal del Estado que apuesta por una mirada de ese país que, digamos, otros medios de comunicación no muestran, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que uno de los valores importantes de TV Perú es esa posibilidad de darte lo que los demás no te dan, ¿no? Entonces, de darte propuestas que puedan ser muy profesionales, digamos, y que hablen de diversas formas del país que finalmente al que pertenecemos, pero que desconocemos a veces, ¿no? Y en el caso de Costumbres es eso, ¿no? Esa mirada de la cultura viva, de la experiencia, de la costumbre, de la gente, ¿no? Claro, de la gente, mostrada de una manera orgánica, de una manera profesional y con mucho compromiso. Creo que hace posible de que este mensaje de ese país llegue mejor a la gente. Sí, ¿no? Yo creo que una cosa que se repite mucho aquí en los comentarios también, tengo que ir terminando ya, es con mucho respeto, ¿no es cierto? A veces solemos, cuando uno viaja, entender que la relación que establece uno coyunturalmente con la gente en la zona donde visita es básicamente utilitaria. Entonces, si hay una persona con un traje típico, vente acá para tomarme una foto. Exacto. O, digamos, si es que te compro algo, es una artesanía porque me la tengo que llevar para regalarle a mis amigos. Pero esa manera de tratar con respeto y vincularse con la gente
tal vez sea uno de los valores principales que la gente identifica en tu propuesta televisiva, ¿no? No, yo creo que eso es importante, y eso no es armado, claro, no es no, actuado, consta, porque si no se notaría, y además ese vínculo es lo que finalmente se ha visto en este momento terrible del año pasado, y ha devenido en un mayor encuentro con la gente, ¿no? Yo creo que el valor de Costumbres es que ha trascendido la pantalla, ¿no? O sea, la historia no termina en 48 minutos. Sí, pues. Continúa, ¿no? Importante. Hay una pregunta que casi termino aquí, pero espero que la respuesta sea no. Solandi, ¿te gustaría incursionar en política? Bueno, ya lo respondí en una entrevista en el Diario del Comercio, y decía que antes sí me hubiese gustado, pero ahora ver la política tan monstruosa, digamos, como está ahora, imagínate si me quisiera integrar a ella, imposible. Solandi, te dejo mucho. No, gracias, para mí hermano, ha sido un muchas honor, gracias. ¿verdad?, tenerte aquí. Te felicito, y cada vez que te digo que te quiero y te admiro, siento que estoy siendo solamente un canal de mucha gente que seguramente esta también nos está escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día lunes a las 8 punto aquí en No Hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.